esta presentación. En 15 minutos tengo que hacer una presentación de una empresa de hace 65 años. Esto es un reto, pero bueno, estamos acostumbrados a muchos retos. Voy a poner un vídeo también a continuación, porque en 1 minuto y medio y de una forma muy visual se va a poder ver pues, de dónde venimos y a qué nos dedicamos. Tenemos estas 5 líneas de negocio, como el grupo Anro, que abarca otras unidades, Industria Metálica Anro, Anrotec, Picasa, que es una promotora tradicional que hace viviendas en zonas premium en Madrid, Anrobos, que es por lo que estamos aquí, y ahora seguiré explicando. Hace 65 años, descendiendo de las antiguas fraguas, nació una idea, un sueño de metal y esfuerzo, de manos que no temían ensuciarse y de una visión que buscaba ir más allá de lo que parecía posible. Esa idea se llamaba Grupo Anro, y a lo largo de 6 décadas hemos transformado la pasión por el metal en innovación, dedicación y excelencia. Anro es más que una empresa, es una familia que ha crecido y evolucionado, que ha aprendido a mirar al futuro sin olvidar sus raíces. Desde nuestros comienzos hemos sido pioneros en soluciones metálicas, llevando la precisión y la calidad a cada rincón del mundo. Hoy, nuestra historia se ramifica en nuevas direcciones. Con Anrotec damos vida a proyectos de innovación en el ámbito de la ingeniería. Diseñamos aparcamientos sostenibles ampliables, desmontables y reutilizables, para dar lugar a nuevas soluciones de aparcamiento adaptables a las circunstancias cambiantes. Anrotec no solo construye, sino que reinventa el concepto de construcción sostenible. Por su parte, Anrobox marca un antes y un después en el mundo de la edificación. Nuestras soluciones modulares optimizan tiempo y recursos, permiten una adaptación total e incrementan la calidad del producto. En estos nuevos proyectos residenciales de diferentes tipologías, desmontables y reubicables, Anrobox combina lo mejor de la ingeniería y la arquitectura, creando la solución habitacional que la sociedad necesita. Nada de esto sería posible sin las personas, porque Anro no es solo el metal, es el esfuerzo que se esconde tras cada proyecto, las ideas que nos impulsan y la confianza de quienes han creído en nosotros durante 65 años. Nuestro pasado nos inspira, nuestro presente nos desafía y nuestro futuro está lleno de oportunidades. Grupo Anro, 65 años forjando sueños de acero. Y esto es solo el principio. Bueno, pues estos son 65 años resumidos en un minuto y medio. Bueno, pues Anro nace en 1959 y como decía mi padre, si alguna vez tienes que contar de dónde descendemos, tienes que decir que Anro desciende de las antiguas fraguas donde a base de fuego, yunque y la mano de tu padre se transformaba el frío metal en los deseos de nuestros clientes. Y aquí lo dejo. En el año 2012, bueno, también hay otra anécdota, que hace 24 años mi padre me dijo que me tenía que dar con la empresa y además se la tenía que pagar. Así que, en el año 2012 creamos esta división de Anrotec, que son apartamentos, como se ha dicho, en altura, que son desmontables, ampliables y reutilizables. Y todo parte de un nudo que diseñamos y que patentamos para que las uniones del pilar con la viga pues fuesen muy rápidas y que no tuviesen responsabilidad en obra. Por lo tanto, en obra con este nudo quitamos la soldadura que se hace en fábrica, en la industria, y los tornillos de alta resistencia que no se utilizan tornillos sin par de piedra. Y bueno, pues Anrobos, que nace en 2023, que surge de toda la historia que voy a intentar informar o transmitir. Anro tiene una capacidad de 2.500 toneladas al mes, tiene más de 300 empleados, tenemos una superficie actual de 280.000 metros cuadrados y para finales de año queremos tener en torno a los 40.000 metros cuadrados. Actualmente estamos en 24.000 y vamos a ampliar otros 16.000 metros más. Y tenemos una facturación más o menos consolidada de unos 65 millones de euros. Estamos en 21 países, hemos hecho 1.350 proyectos y tengo la satisfacción de decir que tenemos un 99,999% de satisfacción en nuestros clientes. En azul se ve donde hemos hecho proyectos por todo el mundo. La sede la tenemos en España, en Tomelloso, una población de cerca de 40.000 habitantes. Y tenemos delegaciones en Chile, estamos operando también en Colombia y estamos intentando abrir mercados para Anrotec en el estado de Florida. Bueno, vamos a ver algunos proyectos
también para que se vea de dónde venimos y a dónde estamos y dónde estamos y a dónde queremos llegar. Este es el Roig Arena, que aquí en Valencia pues, es muy conocido, es un proyecto de Juan Roig. Bueno, pues aquí se nos confió el equipo de Juan Roig para hacer todo lo que era el graderío, toda la estructura portante del edificio y toda la cubierta. Ese fue el primer proyecto, unas 9.000, 10.000 toneladas que contratamos, y algo haríamos bien cuando el año pasado pues terminamos toda esta fase y también se nos confió en hacer toda la fachada, que es otro proyecto de casi 2.000 toneladas. En total la facturación que ANRO va a tener este proyecto estará rondando los 70 millones de euros. Y nuestra parte ha quedado finalizada hace un par de semanas que hemos terminado. Estamos también en el estadio de Clermont-Ferrand, en Francia. Estamos haciendo toda la cubierta que hace forma de luna. Es un proyecto de 1.600 toneladas y empezamos en el año 2023 y queremos terminar para julio-agosto de este año. Estamos empezando también, estos son proyectos que tenemos actuales, ¿no? Luego si alguien tiene interés en visitar los proyectos emblemáticos que hemos hecho a lo largo de todos estos años, pues en nuestra página web se pueden ver. Estamos empezando con esta planta industrial para Mueve, la antigua Cepsa, en La Rábida, en Huelva, un proyecto de 4.400 toneladas y tendrá una duración más o menos de un año y un volumen de unos 20-25 millones. Esta compuerta que estamos ya probando en uno de los mayores proyectos que se han hecho en Europa y posiblemente uno de los grandes proyectos que hay actuales en el mundo, es el túnel que va a conectar Dinamarca con Alemania. Hemos hecho esta compuerta, que como creo que he dicho puede ser una de las mayores compuertas que se ha fabricado en Europa. Tiene 120 metros de longitud por casi 14 metros de altura. Y va a operar de una forma muy parecida al canal de Panamá. En la parte de aparcamientos, bueno, pues como he dicho, tenemos un producto muy versátil, son aparcamientos en altura, desmontables, ampliables y reutilizables. En el 2012 tuvimos que certificar el producto como desmontable y ampliable, pero hoy en día ya tenemos un aparcamiento desmontado íntegramente de 9.000 metros cuadrados en San Sebastián, trasladado a Madrid y montado en el Hospital 12 de Octubre con una ampliación de 3.000 metros más. Cuando digo íntegramente es que nos trajimos todo el parking menos las zapatas que se quedan instaladas. Como he dicho también, un nudo patentado que desarrollamos, es un producto muy sostenible y muy rápido de desmontar, muy fácil de montar y muy fácil de desmontar. Y el que sea desmontable no quiere decir que no sea robusto, porque es muy robusto. Yo siempre hago la comparación de la Torre Eiffel. La Torre Eiffel se montó hace 20 años para ser desmontada después de la feria y ahí sí. Tenemos montados ya 400.000 metros cuadrados construidos y más de 24.000 plazas actualmente. Entre los proyectos más emblemáticos que estamos haciendo es la primera fase, que ya está terminada, de unos 11.000 metros cuadrados o 12.000 en Atocha, que si tiene la oportunidad de viajar y pasar por Atocha, pues es un parking que la verdad es que es un gran escaparato en el corazón de Madrid. Y ahora estamos con la ampliación, que son otros 12.000 metros, en total 23.000 metros cuadrados para 1.353 plazas, en baja más 3 alturas. Este es un parking importante para nosotros. En el 2021 salió a concurso este aparcamiento de Puertos del Estado, eran 70.000 metros cuadrados en una sola planta, pero el proyecto se tenía que realizar para una posible ampliación de 3 plantas más. Pues bueno, salió el concurso, ganamos el concurso, hicimos los 70.000 metros cuadrados y el año pasado que salió al concurso, ya por fin la ampliación de las 3 plantas más, pues también fuimos adjudicatarios y ya estamos ampliando, como se ve en esta imagen, las 3 plantas. En total vamos a cubrir unos 280.000 metros para 18.000 plazas. Y para que se hagan una idea del concepto de construcción de aparcamiento, estamos aquí montando entre 500 y 750 metros cuadrados diarios, a un solo turno y a 8 horas. Este es otro aparcamiento que estamos montando en Alvalade, en Portugal, es nuestro segundo aparcamiento en Portugal. Y luego esta pata también es importante, como he dicho antes, Bitcasa es una promotora al uso. Tenemos promoción en Madrid, en zona premium,
hacemos viviendas de muy alta calidad, estamos muy afincados en Arturo Soria y hacemos este tipo de construcción de 7, 8, 10, 12 viviendas. Y bueno, pues de vez en cuando también nos salimos fuera de la zona de Arturo Soria, como es el caso de este Jardines del Plantío en el norte de Madrid, que estamos ya entregando. La primera vivienda la hemos entregado esta semana y ya continuamos entregando el resto de viviendas, son 15 chales los que hemos hecho. Y este es un nuevo proyecto que estamos haciendo en Arturo Soria también, en Marqués de Portugalete, que son baja más 3, que son 8 viviendas y otras 4 viviendas que vamos a hacer justamente al lado. Bueno, todo esto lo cuento para que se pueda entender por qué estamos aquí y por qué hemos llegado a Anrobós. Y para explicar también a Anrobós y ser rápido, pues qué mejor que poner un vídeo donde podamos visualizar qué es lo que estamos haciendo. A veces, la base del cambio está frente a nuestros ojos. Una pequeña transformación, una variación en la forma que teníamos de hacer las cosas, una estructura que nos sostendrá antes de caernos, una solución para que podamos mirar hacia el mañana, que nos ayude a dejar atrás los edificios abandonados y los métodos invasivos de la edificación que arrasan con el medio ambiente, que nos dé el poder de estar más conectados, de sentir la libertad de movernos sin anclarnos, de reutilizar, de intercambiar y de decidir cómo queremos vivir. Porque lo más importante no es crecer sin control, es crecer con fundamento, con un sistema que nos impulse hacia la sostenibilidad, haciendo del mundo el hogar con el que todos soñamos. Bienvenidos a Anrobox, el sistema del cambio, el motor para una sociedad más verde, la estructura que sostendrá el futuro. Un futuro que ya está aquí. Lo que me gustaría transmitir es que nosotros no estamos inventando nada. Simplemente estamos sustituyendo la estructura de hormigón tradicional en la vivienda tradicional por la estructura metálica, porque creemos más en la estructura metálica y somos ya muy especialistas en cómo hacer las cosas y hacerlas bien. Y luego también estamos sustituyendo el ladrillo. El ladrillo pues, se sustituye por un sistema tipo termochip o similar, que bueno, pues es como si se reemplazaran 10 ladrillos por el sistema que estamos poniendo en cuanto a aislamiento, insonorización, etc. La construcción nuestra es en 3D y, como digo, no hemos inventado nada. El resto de oficios, pues todos vienen a la industria, el resto de materiales, todos vienen a la industria. Por lo tanto, no hemos inventado ni estamos inventando nada. Conocemos todos los procesos, sabemos cómo hacerlo porque venimos de una tradición industrial. Es un proyecto que nace también de un proyecto de Marden y bueno, pues sostenible, que puede ser más sostenible que reutilizar un edificio. Y aquí abajo pues un poco lo que ha salido en el vídeo, la alta demanda es lo que nos ha llevado aquí y la escasez de mano de obra, que todos sabemos el problema que está teniendo España con la escasez de mano de obra. Nuestro valor añadido pues, son tiempos, reducción de tiempos considerables. Estamos estimando que podemos reducir 3 veces la construcción tradicional. La calidad, pues te puedo decir de la calidad. La calidad, igual que hace 30 o 40 años, los perfiles metálicos se llevaban a las obras, se cortaban con el soplete, se soldaban los pilares a las vigas y se hacía esa construcción tradicional, pues 40 años después hay una tecnología que ya nada se suelda en obra, prácticamente nada, todo sale desarrollado en la fábrica, con todos los programas informáticos que hace que toda esa producción se haga bien y se pueda
trasladar y montar. Ampliable, como se ha dicho también, pues nidificación ampliable, desmontable y reutilizable. Sostenible, pues es más sostenible, como he dicho también antes, que reutilizar un edificio. La parte financiera, pues este sistema también te daría un menor apalancamiento en lo que es la compra del terreno, porque no haría falta comprar ese terreno, se podría concesionar con una entidad privada o una entidad pública. Adaptación, podemos adaptar a cualquier proyecto y podemos ejecutar todo el proyecto ya en mano desde que nace hasta que termina. El sistema constructivo del módulo, que decimos módulo, que últimamente pues estamos todos alineados en la fábrica para quitar la palabra módulo, porque parece que desmerece un poco lo que hacemos. El módulo parece una caseta de obra, parece otra cosa. Ahora queremos llamarlo unidad habitacional. Pues es un chasis metálico, forrado tanto por arriba, paredes, en fin, de forma tradicional. Y estas fotos que vemos aquí en el medio pues son como salen las unidades habitacionales, que son pues, todos los baños puestos, los suelos. Aquí en el prototipo que hemos montado en la fábrica, que se ha visto en el vídeo, tiene 3 alturas y 6 unidades habitacionales de 4 metros por 13 de longitud, y han ido pues, los suelos radiantes, aerotermia, frío y calor, pues terminados íntegramente. Los módulos salen, o las unidades mejor dicho, salen completamente terminadas para ir conectando, una vez que se va montando en la altura, todas las instalaciones que ya salen también de la fábrica. Y hacemos un montaje muy rápido. Y es muy sencillo de entender. Aquí lo que nosotros hacemos es un esqueleto portante, por lo tanto nuestros módulos son todos exactamente iguales. En capacidad no apilamos un módulo sobre otro, los módulos van apoyados siempre sobre el chasis, y eso nos permite ser tan versátiles y tan prácticos a la hora de fabricar, a la hora de transportar y a la hora de montar. Y bueno, pues ¿qué plantas tenemos? Como he dicho, estamos en una ampliación de 16.000 metros cuadrados en Tomelloso, al lado de la fábrica actual que tenemos de 24.000, y estamos diseñando esta fábrica para fabricar 1.500 módulos al año. Y aquí en la Generalitat Valenciana pues llevamos ya tiempo trabajando, y al principio del año firmamos un acuerdo con Verola para fabricar, tenemos ya unas naves industriales bastante grandes para poder llegar a fabricar 300 módulos al año. Queremos estar operativos para julio-agosto. Y bueno, pues, qué decir, una adaptación versátil y bueno, pues el concepto, también somos versátiles en cuanto a medidas, porque estamos hablando que podemos fabricar de 3 a 5 metros, 3 de ancho por 5 de largo, para lo que son unidades hoteleras, y podemos llegar hasta 5 metros de ancho por 15 de largo. Nos estamos centrando en hoteles y viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios, y en residencias de estudiantes y de mayores. Este es un hotel que estamos haciendo de 24 unidades, 24 habitaciones, y bueno, pues lo estamos montando en una fábrica que tenemos también de 5.000 metros de forma estática. Me ha dicho que la nueva fábrica que queremos hacer va a ser en dinámico, con posibilidad también de pasar estática. Pero, como decía un compañero nuestro, nuestra producción está enfocada y muy pensada pues como las fábricas de coches, para que sea muy lineal y sea todo muy automatizado. Y bueno, lo que he dicho al principio, ¿por qué estamos aquí? Pues estamos aquí porque tenemos una gran experiencia en estructuras metálicas, en procesos industrializados como Androtec, en VIP Casa, y también hemos identificado los problemas, que son la vivienda, los plazos y la mano de obra. Y queremos que una solución para España y para otros muchos países pues pueda ser algo. Así que muchas gracias.